Se les apareció el fantasma de Colón. Se llevan las estatuas de Fidel y de Che Guevara que estaban en una silla como de parque ahí en la Tabacalera, el lugar donde se conocieron, en casa de María Antonia, así es como lo dice en esa carta. Ahí en esa colonia tabacalera, ahí vivía María Antonia, y por eso sabemos que ahí es donde se conocieron el Che y Fidel Castro. Y Alessandra Rojo de la Vega se lleva las esculturas de ambos, que están sentados ahí con sus vestidos de verde olivo, los dos revolucionarios de Cuba. Pues bueno, el caso es que Alessandra dice que no cumplieron los papeles que buscaron y que no tenían los permisos para estar ahí y por eso se los lleva. Pero obviamente viene una discusión ideológica, porque eso de defender o poner monumentos de revolucionarios cubanos, pues obviamente afecta a un sector de mexicanos que dice, oye, ¿cómo están ahí con eso que es una dictadura, etcétera, etcétera? Y que está, ¿cómo lo mantienes? Pero quien abrió la puerta para la censura ideológica fue López Obrador y Claudia Sheinbaum cuando se llevaron a Colón, ¿no? Que también fue por un asunto ideológico. Aquí Alessandra dice, pues es que no cumplían los trámites, una salida, digamos, administrativa, y por eso me los llevé. Pero nadie puede negar que hay, evidentemente, consecuencias en el debate ideológico, porque es un asunto que polariza. Y tenemos un gobierno, un régimen, pues cercano a la dictadura cubana, ¿no? Eso así, miren, tiene valor histórico el encuentro de Fidel Castro con el Che Guevara, tiene un valor histórico, por supuesto. La Revolución Cubana marcó el siglo XX de muchas maneras. Muchos jóvenes y muchos intelectuales tuvieron una gran devoción por la Revolución Cubana. El 68 estaba lleno de pintas por la Revolución Cubana y el Che Guevara se convirtió pues como en el emblema, en el ícono del romanticismo revolucionario. Y creo que por ahí se ve que se vendieron tantas playeras del Che Guevara y está por todos lados, que es el ícono quizás más conocido que fue en el siglo XX. Pero no solo eso, recuerden la crisis de los misiles. Estuvo a punto Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento de iniciar una guerra nuclear por los misiles que trajeron a Cuba, ¿no? Y Cuba pues ha estado presente en todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX de una manera protagónica. Entonces, ¿tiene peso histórico? Claro, pero ¿a poco Cristóbal Colón no tiene un peso histórico incluso mayor? Porque cuando Cristóbal Colón llega a estas tierras, sin saber que era otro continente, pero llega a estas tierras, eso es un salto cuántico. ¿Por qué? Porque de repente todo el mundo llegó a estar conectado por vía, ¿no? Se globalizó el mundo en el momento que descubre, o pueden llamarle como quieran, descubrimiento, encuentro o invención, como dice el Gordon. Pero en cualquier caso, eso fue un salto cuántico en la historia de la humanidad. Tuvo importancia ese viaje de Colón, toda la importancia, ¿no? Para la humanidad. ¿Tuvo importancia el encuentro de Castro y Fidel? Sí tuvo importancia. ¿Y entonces por qué les dan trato distinto? ¿Por qué se pueden quitar la estatua de Colón del Paseo de la Reforma y se enojan porque quiten los de el Che Guevara y Castro? Ahí se ve tremenda incongruencia. Claro, Alessandra dice, yo no los quito por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones administrativas, pero está el debate, tremendo debate, y se les apareció Colón por eso. Ahora, déjenme decirle el asunto, por supuesto, la Revolución Cubana ahora es una gran decepción. Les dije que inspiró a jóvenes. Acá miren, por ejemplo, vean a Vargas Llosa. Vargas Llosa era uno de los intelectuales que se comprometió más con la Revolución Cubana. Iba a La Habana, participaba porque le parecía que era pues algo que movía las cosas de las dictaduras latinoamericanas, etcétera, y veía que había un afán de justicia, etcétera. Pero ¿cómo acabó Vargas Llosa? Decepcionándose. Primero con el caso Padilla, del poeta que lo obligaron a retractarse, como fueron los juicios de Moscú, de cosa pues bochornosa, pero luego fue modificándose hasta decir, perdón, ya no voy. Uno de los que más tarde se tardó en modificar su posición fue Saramago,
¿no? Cuando vio cómo a gente que quería buscar una vida mejor por ir, los condenaban a muerte. Pues no. ¿Y ahora qué es la dictadura cubana? Perdón, detienen jóvenes. Los encarcelan por 10, 15 años a jóvenes. ¿Por qué? Por una publicación en Facebook. Por eso están condenando jóvenes. Porque cantan la canción de Patria y Vida. Por eso los meten a la cárcel. Hay 1000 presos políticos documentados en la isla. 1000 presos políticos documentados en la isla. Y bueno, pues como sabemos, pues no es muy poblada la isla y es muchísimo. Son 10 millones de personas cuando mucho. Y 1000 presos políticos. Si es una dictadura y el gobierno mexicano está apoyando esa dictadura. López Obrador no lo ocultó, la llamó numancia, trajo a los esclavos modernos que son los médicos cubanos, muchos de ellos no sabían ni poner una inyección, pero es una forma de financiar a la dictadura y se les da petróleo, gasolina, etcétera, hasta libros les editamos para ayudar y sostener a la dictadura cubana que viola derechos humanos de manera flagrante. Eso es cierto, ¿no? Pero ¿eso le quita valor histórico al encuentro que tuvieron? No. Pero, ¿qué me gustaría a mí? Una ciudad donde hubiera monumentos para distintas ideologías, claro. Esta es una donde no puede haber para una sola y tiene que ser abierta y tiene que ser plural y no debiera haber una policía del pensamiento. Esa es mi posición. Pero si lo aplicaste con Colón, no puedes quejarte de que se lo apliquen a Castro y el Che, ¿no? Porque también dicen, es que en la conquista hubo injusticias. Sí, claro que en la conquista hubo injusticias, pero en la revolución también hubo injusticias. Eso no impidió que marcaran la historia de la humanidad, ¿no? Ahí está la historia de la humanidad. Entonces, más allá del juicio moral, eso sucedió y es algo que está ahí, no podemos, a la historia no se le borra, a la historia se le discute, se le confronta. Entonces, si ustedes dicen de que a mí me gustaría que hubiera distintos monumentos para distintas ideologías, claro, ¿no? Pero no puedes tratar a una como a la otra, no, porque entonces vas hacia el pensamiento único y hacia la intolerancia. Y eso es algo que no debiera aceptarse. Entonces, se les apareció Colón. Para mí lo pondría así: queremos una ciudad plural de monumentos, regresen a Colón, al Paseo de la Reforma, y eso no borra la historia, eso no borra lo que pasó en la conquista, para bien y para mal, ¿no? Nosotros tenemos que reconciliarnos porque somos producto de eso. Somos producto de la conquista, somos producto, sí, del pasado indígena, pero también de esa conquista española que se convirtió en virreinato y que de alguna manera sincretizó valores. Eso somos, aceptémoslo, ¿no? Aceptémonos, reconciliémonos con nuestra historia. Eso es todo, y seamos abiertos y plurales. No quiere decir que avalemos la dictadura cubana porque haya monumentos. Tampoco quiere decir que avalemos la esclavitud que también hubo con el descubrimiento de América. No quiere decir eso. Quiere decir que simplemente reconocemos que ahí hay historia, hay memoria y que cada quien nos confrontemos con eso, ¿no? Entonces, yo dije, ¿no? Pero lo que sí no puede ser es la doble medida. Sacaron a Colón, entonces no se quejen de esta. Quieren que no haya un filtro ideológico a las esculturas, a los monumentos, regresen a Colón.